Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo vídeo del día, después del de esta mañana que es una gozada, analizando al Bayern de Múnich que se viene para acá y que mañana jugamos contra él la ida de cuartos de final de la Champions, 21 horas en el Bernabéu, y lo hemos analizado con el mejor, con Miguel Gutiérrez, el periodista español-alemán, que vive a caballo entre Alemania y España, y el mejor porque es el que mejor conoce el fútbol alemán, ¿no? Lleva muchísimos años, conoce los clubes perfectamente, más allá de que él es accionista del socio y accionista del Borussia Dortmund, tiene muy buena relación con los clubes alemanes, conoce directivos, conoce jugadores, fantástico, ¿no? Era muy amigo del Kaiser, de Franz Beckenbauer, trabajó con él además en la televisión alemana. Genial. Conoce incluso las escuelas deportivas, va y las visita, también la del Madrid, ¿eh? Cuando está aquí en Madrid, que vive en el norte de Madrid, también visita Valdebebas, va a ver partidos, le encantan las escuelas deportivas y canteras y demás, las conoce, y por lo tanto es fantástico para analizarlo. Pero ahora vámonos con la polémica arbitral, porque sigue campante el tema, ¿no? Porque lo del escándalo de Busquets, Ferrer y Melero López en el Atlético de Madrid-Barcelona, con esa entrada de Gerard Martín a Almada, parece ser, ahora lo vamos a escuchar a Fouto, que otra cosa no, pero de esto está enterado porque es, ya sabéis, va con las rodilleras en lo que es federación y liga, otra cosa no, pero lo que de esa información tiene. Parece ser que el CTA mañana en el tiempo de prevaricación o revisión o como... a no ser que haya mucha presión de la prensa, que le hace mucho caso a eso también, ya sabéis. Coño, aquí había gente en la sala BOR con teléfonos móviles viendo las opiniones que se vertían en redes sociales, o sea que imaginaros. Bueno, si nada cambia, van a decir lo que dijimos aquí desde el primer minuto. Por lo visto el CTA, por lo visto ahora vamos a escuchar a Fouto, va a decir que eso ya estaba arbitrado y además el señor Melero López no puede de ninguna manera dar su opinión de lo que él cree que ha sucedido. Eso es cargarse el protocolo del VAR. Bueno, vamos por ahí. Y después están creando otra polémica. Los medios de comunicación, por supuesto. Que es la designación de Michael Oliver, el británico, el árbitro británico, inglés, para el partido de mañana del Real Madrid-Bayern de Múnich. Porque se van al pasado a recordar el penalti a Lucas Vázquez contra la Juve en 2018. Fue un penalti, pero clarísimo. Aquí no, claro, en España no, pero fuera de aquí la gran mayoría, todo el mundo estaba diciendo que era penalti. Sin embargo, bueno, es que vais a escuchar cómo entró la COPE aquella noche, hablando de escándalo y de robo, en un partido que el Madrid pasó la eliminatoria porque fue penalti. Sin embargo, el año anterior, en 2017, en uno de los atracos más grandes de la historia de la Copa de Europa, el del Barça al PSG, aquello lo tildaban de remontada épica y un éxito absoluto del fútbol español. Fue una vergüenza absoluta. Son los dos atracos más grandes que he visto, yo y cualquiera. Ese es uno y el otro es el de Stamford Bridge en 2009 con Obrevo. Tú le dices a cualquier persona en Europa que no tengan lazos con el fútbol español, ya no digo Madrid ni Barça, le dices Obrevo y Aitekin y todo el mundo sabe quiénes eran esos árbitros y quién estaba de por medio. Siempre el Fútbol Club Barcelona. En fin, vámonos con todo. Dentro vídeo, dado al play. Bueno, en primer lugar, apareció Gilmarín, sí, en los medios del club. Esta vez no llamó al Marca ni al As para que le hicieran la portada, porque está el Barça de por medio y eso es demasiado. Pero como había tanta burla y tanto tal, a ver si hice algo Gilmarín, pues salió en los medios del club, ¿no? Bueno, y lo que dice es que es una vergüenza cuando se escuchan los audios del VAR y te das cuenta que el árbitro Melero López ha influido directamente en la decisión de Busquets Ferrer, ¿no? Y dice, bueno, y lo peor es que el propio CTA explicó una jugada similar hace unas jornadas diciendo que debería haber sido tarjeta roja. Ayer aquí pusimos varias, ¿no?
pusimos la de Yené, pusimos la famosa del Betis contra el Rayo, y efectivamente, es que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Sin embargo, ayer, en una situación idéntica, el árbitro tomó la decisión correcta y llega al VAR y lo indujo al error, extralimitándose en sus funciones, precisamente las que se le han explicado a los jugadores, entrenadores y directivos, pero lamentablemente no las están respetando, hacen lo que les da la gana, ¿no? Cierto es que también ha dicho aquí, porque siempre que hablas de algo que está el Barça de por medio, hay que también darle al Madrid, ¿no? Diciendo que lo están sufriendo ellos, están sufriendo muchísimo, y que les ha sucedido en las 2 últimas jornadas. Óigame, la entrada de Valverde a Baena no tiene nada que ver con esto. Ya está. La entrada de Valverde a Baena es amarilla, como mucho. Le sacaron roja, le metieron 2 partidos, es injusto, absolutamente. Y le quitaron un partido. ¿A ustedes en qué les influye si el jugador ya fue expulsado? ¿En qué les influye a ustedes? Dígame. Cuando además ha habido jugadas también precisamente anteriormente, como aquella de Anthony del Betis, donde con una entrada por detrás con los tacos le sacan roja, bien sacada, y se la quitan y juega el siguiente partido contra el Madrid. No venga con historia. Usted ha salido por la presión que hay mediática y nada más. Es por eso que ha salido usted. Y el CTA, por lo visto, según escucharemos ahora a Fouto, va a decir lo siguiente. Escuchamos a Fouto. El CTA no cambia el criterio que tenían en esa acción. El CTA piensa que la jugada de Gerard Martín con Almada ayer no es una acción de VAR. El CTA piensa que es una acción que ya está interpretada por el árbitro de campo. Seguramente esta jugada se explique en el tiempo de revisión del próximo martes, y lo que van a decir es que es una acción sostenible en el campo y que no entienden la intervención del VAR ni por qué Mateu Busquets Ferrer, cuando fue a verla, cambió su decisión. Por lo tanto, cuando un árbitro no sigue las instrucciones que da el CTA, yo te pregunto ahora a ti, Juanma, ¿qué pasa? Los 2 a la nevera. Pues entonces ya está. Oye, déjame decir una cosa, fácil, porque qué claro y qué rotundo. Bueno, Fouto de esto suele estar bien enterado, otra cosa no, pero sería lo normal que los dos fueran a la nevera y que unifiquen criterios, digo yo. Y como digo, pues ya están los Archibovar, los Pavel Fernández, los Asubíos, los no sé qué. Claro, como han quedado fatal, pues no, van a ir en contra de su propia circular y todo esto. Entonces, veremos también a Miguel Galán, que también estuvo metido en eso. También estuvo metido Miguel Galán, está metido en todas, tío. No sé, debe tener un rastreador en las redes sociales, y cuando sale la palabra Barça, ¡pum! No hace otra cosa. El otro día conmigo enganchamos ahí en Twitter un poquito, porque yo le hablo ya no 2 tweets como mucho, y no pierdo el tiempo con una persona así, ¿no? Y le dije, está tranquilo, hombre, ya veremos y tal. No, si yo estoy muy tranquilo. Digo, no, para estar tranquilo vives en Twitter. Es una cosa increíble. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque es que esto es una vergüenza absoluta. Y cosas que adulteran la competición. Porque el Atlético de Madrid, sinceramente, estaba haciendo mucho mejor partido de lo que yo hubiera pensado de lejos, y tuvo que jugar todo el segundo tiempo con 10 por la expulsión justa, de Nico, pero ahí se igualaban las cosas, porque eso era tarjeta roja. Y los medios de comunicación, que son la leche, ¿no? Porque muchos, aparte de estos, digamos, pseudoárbitros o aprendices de no sé qué, aparte de eso, muchos medios de comunicación, pues decían que sí, la circular 3, que si se la quitaron estaba bien quitada, y que tal, sin tener ni puñetera idea, o obviando que el señor Melero López dijo lo que dijo, induciendo a Busquets Ferrer. Pero cuando está el Real Madrid por medio, ¡pum!, ya la tenemos. Pues nada, polémica por lo de Michael Oliver, y se van al recuerdo de 2018, abril también, contra la Juventus, este penalti de Benati a Lucas Vázquez, donde le salta por detrás, se ve claramente, lo empuja, porque todo ese cuerpo encima de Lucas Vázquez, le mete la pierna en el pecho y lo derriba. No es penalti. Claro, hombre, no es penalti. Y encima expulsa a Buffon, que se le puso como un loco, gritando aquí y tal, y claro, los árbitros ingleses no son los españoles.
penalti, tú, ¡pum!, a la calle. Claro. No veas tú cómo comenzó el programa aquella noche Juanma Castaño. Es que, de verdad, se les conocen a los... Este que además es que no tiene muchas luces, de verdad, no tiene muchas luces. Y a veces se dice, se contradice, tal. Pero bueno, él, como está al servicio de lo que está, y además está bien influido por el Barça, me voy a quedar ahí, ya todos sabemos, pues de aquella no estaba en la situación que está hoy. Pero fijaros cómo comienza su programa en aquel día, 2018, y en el mismo corte, que esto lo he pillado de redes sociales, está como empezaba un año antes, después de uno de los atacos más grandes de la historia de la Copa Europa, después del robazo que le mete el Barça al PSG. Atentos porque aquí son todos esclavos de sus palabras. Está ahí la hemeroteca y quedan en ridículo absoluto, claro. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. En otra noche histórica de Champions, el Real Madrid está en semifinales de esta competición y lo está en medio de un escándalo de tamaño mundial y un escándalo que puede ser recordado durante muchos años. Minuto 93 de partido, con 0-3 en el marcador para la Juve, el árbitro, el inglés Michael Oliver, pita un penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez. No sé si aprecia empujón, patada o ambas cosas del jugador de la Juve sobre el futbolista del Real Madrid. Lo pita y lo hace en una acción que se va a recordar prácticamente para siempre. Me quedo con esa reflexión de Paco. ¿Cómo sería la reacción de muchos si esto hubiera historia? Nunca va a haber acuerdo en torno a la jugada que hemos vivido esta noche. Buenas noches. No es una fecha para la historia del Barça, ni tan siquiera para la historia del fútbol. Es una fecha para la historia del deporte. Lo que ha pasado hoy en Barcelona, en el Camp Nou, es historia del deporte. Aquí estamos en el partidazo de la cadena COPE, en directo, con ustedes desde las 11:30, contándoles la gesta del Barça. Partido inolvidable en el Camp Nou. Victoria 6-1 ante el Paris Saint-Germain. Sigue adelante el Barça con un guión absolutamente increíble, porque para el que no haya visto el encuentro no es un 6-1 normal, es un 6-1 distinto a todos los 6-1 que pueden haber visto ustedes, es que han visto muchos en su vida. De verdad, a mí me da hasta repelús, tú. No lo puedo evitar, me da vergüenza ajena. Si hiciera esto del Madrid, a favor del Madrid, ¿no?, al revés, también me sentiría mal, porque diría, joder, cualquiera que lo escuche, es que es muy cantoso, o sea, cortaros un poco, joder, que no quede de tan a las claras, que sea tan evidente que estáis completamente vendidos. Mira, el otro día ponía un corte aquí, los que estáis aquí todos los días, recordaréis, de Jesús Álvarez, periodista mítico de Radio Televisión Española, con no sé cuántos mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos a sus espaldas, 50 años en Televisión Española, 48 para ser más exactos, y le preguntaban cuánto de independiente es la prensa hoy en día, y él decía, bueno, eso depende de la subvención que reciba el medio donde trabajas. Así, lo puse aquí. Me han preguntado mucho últimamente que si hay libertad de prensa en España. Yo siempre digo que la libertad de prensa es directamente proporcional a la subvención que recibes. Entonces, no te digo nada y te lo digo todo, como diría Motano. Es una vergüenza absoluta, es vomitivo, ¿verdad? Está todo podrido. Ya que el penalti, que fue muy claro, estamos hablando de un tío enorme que te mete un empujón por detrás, salta encima tuyo, literal, y te pone la pierna aquí, ya me contarás, ¿no? Se hablaba aquí de lo que decían los aficionados y tal, fuera de aquí, ¿no? Porque aquí en España no se puede, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, que son bastante más serios. Aquí, analistas decían aquí en la televisión inglesa, decían que era penalti, ¿no? Y decía, quien comparte esta opinión se encuentran ahí en el programa, estaba Steve McManaman, Michael Owen, Ferdinand, Gary Lineker, para no decir que todos son del Madrid, porque estos dirán que son del Madrid, Lineker del Barça a 100%, estos estaban en BT Sports, y además también estaba Roy King, que precisamente no es del Madrid, Lee Dixon, y bueno, y después incluso en la columna del Daily Mail, el ex árbitro Graham Paul, buen árbitro por cierto, no solo respaldó a Oliver en la decisión de penalti, sino que también consideró justa la expulsión de Buffon.
Pero bueno, España is different, ¿no? Entonces, estos tíos, que son una panda de sinvergüenzas, lo he dicho antes, no recuerdan estas dos barbaridades, os las voy a poner para que recordemos, mira, esta la ponemos aquí ya, recordar esto, que es salvaje, lo del PSG en 2017. Fijaros qué penaltis, fijaros qué cosas con Luis Suárez, con Neymar, es un bochorno absoluto, pero absoluto, ¿eh? Aplaudiendo Luis Enrique. La que le hacen aquí a Di María. Macherano. Macherano. Con los tacos por detrás. Macherano que se tiró en la Liga Española casi 3 años sin que le pitaran un penalti. Y esto de Luis Suárez es un escándalo. Absoluto. Pero Luis Suárez es uno de los jugadores más de aquella manera que yo he visto en un terreno de juego, ¿eh? El caso es que mucho escándalo, mucho tal, no le valió de nada, ¿eh? Esa Champions la volvió a ganar el Madrid, como la del año siguiente también. Fue la. Bueno, esas 3 seguidas que ganó el Real Madrid, ¿no? Pero el atraco es brutal, absolutamente brutal. Y os voy a dejar con el que para mí incluso es más que ese, que es el de Stamford Bridge. Para los jóvenes que no recuerden, pues aquí os quedan las imágenes de un atraco tremendo aquí en plena época de Senez Ercik, de vicepresidente de la UEFA, y con el tema de UNICEF, ¿no? Estaba con UNICEF y el encargado de los árbitros en Europa. Cómo esta gente se reía o sea, es que han ido por Europa, sí. Por eso cuando ahora van por ahí, los reciben como los reciben. Y ya te digo yo que vamos a hacer todo lo posible para que se sepa todo del caso Negreira fuera de España, porque aquí no hay nada que hacer, porque está todo podrido. Con esto os dejo, la gente flipándolo con lo que pasó allí. Y estos orgullosos, ahí ganaron Copa Europa, ¿eh? Aquí sí, y el sextete y tal, cocinado encima de esta vergüenza que no tiene nada que se le pueda comparar. Ahí os dejo, nos vemos después.